Buenas tardes, compañeros. Ya les di un tiempecito ahí para que se acomoden, ya que vienen del curso anterior, ¿verdad? Entonces ya estamos ya prestos y dispuestos a que empecemos. Haciendo un acopio de lo que hemos venido hablando. En un principio, pues, hicimos la exposición sobre cómo puede plantearse el problema del derecho internacional privado. Para efectos de nuestro estudio, elegimos tres puntos de vista importantes para nosotros, ¿verdad? Punto de vista jurídico, punto de vista social, de la sociología, sociológico, y el punto de vista económico. Tres temas muy importantes para nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico vimos cómo se plantea el problema a través de la vigencia de la norma, ¿verdad? Y principalmente la vigencia espacial. Y decimos vigencia espacial porque existe la certeza de que en el mundo coexisten varios sistemas jurídicos simultáneamente, ¿verdad? Entonces vemos que si tienen vigencia espacial, todos los sistemas jurídicos tienen un ámbito espacial natural de validez. Y aquí pues, como existen bastantes sistemas, ¿verdad?, jurídicos, podemos ver que pueden darse la existencia de conflicto de leyes en el espacio. Ahora la pregunta es, ¿cómo se soluciona ese problema? Ese problema lo vamos a resolver aplicando los principios, las reglas y las normas propias del derecho internacional privado, que tiene sus propias normas, pero son normas de carácter indicativo, impero indicativo. No son impero atributivas, ¿verdad?, sino indicativas. Entonces, entre el ámbito espacial de vigencia de las normas, pues en un momento determinado podrán confluir en un hecho jurídico normas jurídicas de diferente sistema jurídico. Entonces, el que nos va a resolver ese problema es el derecho internacional privado, ¿verdad? Y esto se da pues por la pluralidad de legislaciones y por la actividad de la persona humana. Entonces, aquí el derecho internacional privado va a atender o tratar tres cuestiones fundamentales. El problema de la nacionalidad, el problema de la condición jurídica de los extranjeros y el problema del conflicto de leyes en el espacio. Bueno, entonces en cuanto a la nacionalidad, cada país, cada estado, conforme a su propia normativa interna, determinará a quienes va a considerar nacionales y a quienes otros no nacionales. Entonces, desde este punto de vista van a existir dos clases de personas: los nacionales y los extranjeros. Pero, si partimos del hecho que la nacionalidad es un vínculo jurídico, político, entre un Estado y una persona, vamos a concluir en que esta persona y este Estado, a través de ese vínculo, van a tener un cúmulo de derechos y obligaciones propias de su estatus. Nosotros como nacionales guatemaltecos, fíjense, como nacionales guatemaltecos, tenemos un cúmulo de obligaciones y derechos frente a Guatemala.
¿Serán los mismos que nosotros como guatemaltecos tenemos frente a El Salvador, frente a México, frente a Estados Unidos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestra calidad de nacionales de un Estado determinado. Entonces, al plantear este problema de nacionales extranjeros, ¿qué derechos y qué obligaciones le vamos a reconocer y le vamos a exigir a ese extranjero? Y eso nos plantea el otro problema, la condición jurídica de los extranjeros. ¿Cuál va a ser su situación? ¿Cuál va a ser su situación? ¿Qué cúmulo de derechos tiene? ¿Qué cúmulo de obligaciones le exigimos? Esa es la condición jurídica del extranjero. Y entonces aquí nos plantea el problema siguiente, ¿verdad? El conflicto de leyes. ¿Puede reconocer su capacidad? ¿Sí o no? ¿Puede adquirir? ¿Sí o no? ¿Puede contraer matrimonio? ¿Sí o no? ¿Puede poseer bienes en toda la República sin excepción? Ahí ya tenemos que entrar en detalle, ¿verdad? ¿Tiene derecho a exigir cuestiones políticas en nuestro Estado? Otra situación. Ahí viene ese conflicto. Todo eso lo dilucida el derecho internacional privado. Así se plantea el problema por la vigencia de la norma, por la existencia de diversidad de sistemas legislativos. Pero eso viene concatenado con esto otro. Desde el punto de vista sociológico también planteamos el problema y viene a concatenarse con el anterior, ¿verdad? Porque vemos pues que Guatemala no es el único estado en el mundo. Hay muchos estados en el mundo, ¿verdad? Pero no todos tienen los mismos niveles o grados de desarrollo, de riqueza, de organización social, de desarrollo en su sociedad, ¿verdad? Su educación, etcétera, todas esas cuestiones, salud, ¿verdad? ¿Qué siente esto? Diferencias, incluso costumbres. En conclusión, valores sociales. Entonces también vemos que ningún estado del mundo, por eso que sea, puede también vivir aisladamente, ni la persona humana. La persona humana para vivir, para desarrollarse, para perfeccionarse, necesita tener relaciones con sus congéneres, sociedad. Y empieza a vivir pues dentro de un círculo social muy estrecho, ¿verdad? Relacionado principalmente con su familia, sus padres, su señora madre, donde forma el vínculo, ¿verdad?, más profundo desde el principio. Y desde ahí se le van creando valores, se le van aplaudiendo conductas, se le van alimentando conductas y se le van suprimiendo otras que le van a servir para desarrollarse, para desenvolverse en un conglomerado humano, para adaptarse y sentirse cómodo. Nosotros nos sentimos cómodos y miramos como natural nuestro comportamiento, hasta natural lo miramos, porque así hemos sido creados dentro de esta circunscripción, como guatemaltecos, ¿verdad? Y vamos creando esos valores. Pero vemos que la persona humana, ¿verdad? A diferencia de los demás seres vivos, consta de dos elementos, un material y un racional. El material tenemos todos los seres vivos, ¿verdad? Ocupamos un espacio y un tiempo determinados de nuestra existencia. Pero quienes, digan ustedes, tienen conciencia de su existir, de su pasado, de su presente, de su futuro, de sus metas, de su identidad con su familia. Uno no va a querer igual a su señor padre, a su señora madre, a sus hermanos,
que a una persona que pues tal vez una solo relación laboral o solo relación de estudios. Llega a tener una cierta identidad, cierto aprecio, pero la profundidad del cariño no va a ser igual, ¿verdad? Porque tenemos racionalidad. Tenemos conciencia de nuestro existir. Y esa conciencia de existir, esa racionalidad nos da conscientemente una situación de independencia, de libertad y una situación de voluntad de actuar. Tenemos conciencia en nuestro ser. Esa voluntad de actuar nos trae consecuencias a ustedes. Pueden que sean buenas, pueden que sean malas. Pero esas consecuencias buenas o malas vienen también determinadas desde nuestra familia, porque nos desarrollamos dentro de un conjunto de valores, ¿verdad? La igualdad entre nosotros. En otras sociedades esa igualdad les viene portando un pepino. Para nuestra sociedad es importante aspirar a la igualdad entre los, ¿verdad?, hombre y la mujer, dentro del hogar y dentro de la sociedad. Estudio, trabajo, todas esas cuestiones son aspiraciones sociales para nuestro conglomerado social, no para otros. Para otros serán diferentes, ¿verdad? Pero este conjunto de valores nos da algo muy importante: nuestra identidad de pertenencia. Nosotros sabemos que pertenecemos a un grupo. A nivel internacional pertenecemos a la sociedad guatemalteca, nos arropa esa sociedad con nuestros valores, con nuestras costumbres, ¿verdad?, con nuestras leyes. Nos identificamos ante el mundo, ¿verdad? Y lo nacional frente a lo no nacional, frente a lo extranjero. De esta manera, pues, los valores comunes van dándonos una identidad y nos van creando un estamento, un basamento cultural. ¿Pero por qué es importante esto? Y aquí viene el salto que vamos a dar. Porque el derecho, el sistema jurídico, es también un producto cultural. Nuestro sistema jurídico responde a valores culturales nuestros. Si no nos sirve, ¿verdad? Y, ¿verdad?, este producto cultural, que es el derecho, nos irá dando una pauta de vida en el ámbito internacional privado, ¿verdad? Por lo tanto, pues, la sociedad se convierte en un valor instrumental para cumplir con los fines de la persona humana, ¿verdad? Que nos proyecta una posibilidad dentro del conglomerado en que nos desenvolvemos. Por ejemplo, ¿quién tiene más posibilidad de ser astronauta? ¿Un estadounidense o un guatemalteco? Esas posibilidades vienen dadas por su entorno cultural. Ese entorno cultural viene circunscriptamente de un sistema jurídico y nos va a ayudar a nuestro perfeccionamiento, a nuestro desarrollo integral y a nuestra convivencia con personas extrañas, con personas que no son de nuestro grupo. O vamos a ir nosotros a convivir a otra sociedad que alimenta, que perfecciona otros valores. Pueden ser parecidos, pueden ser iguales o pueden ser totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces también la sociedad, el aspecto social es importante. Y el aspecto económico, como les decíamos, ¿verdad?, la actividad económica también puede plantear el problema del derecho internacional privado. Que habíamos dicho en lo social, ¿verdad? Ningún país puede vivir aisladamente, ni en lo económico tampoco. Ni siquiera los países más poderosos. Hay cuestiones que solo se dan única y exclusivamente en un solo país, por decirles el petróleo. El petróleo no hay en todo el mundo. El petróleo se da en determinados países.
pero lo necesitamos todos, ¿verdad? Y hay países poderosos, ¿verdad? Muy ricos y muy grandísimos, pero no cuentan con petróleo. Necesitan, ahí hay actividad económica. Y esa actividad económica no crean que sea a nivel de estados. Esa actividad económica es a nivel privado. ¿Verdad? Entonces vemos pues que ningún país puede vivir aisladamente. También ninguna persona económicamente puede vivir aisladamente. ¿Cómo nos hacemos de los productos que necesitamos para vivir? Por ir algo tan simple, la pasta dental, el jabón, el agua potable. Necesitamos dieta convivencia. Pero esas situaciones no se acaban ni terminan dentro de la circunscripción de nuestra sociedad, no, desbordan. Por eso hablamos de importaciones, pero no hablando de la norma jurídica, hablando del aspecto económico, ¿verdad? De la producción, de la industria, ¿verdad? Del comercio. También hablamos de importación y exportación, porque hay cosas nuestras que necesitan otros países y que no los tienen. O si los producen más caros que comprándolos a nosotros. Y nosotros también dependemos de cuestiones de otros países. Ustedes han visto aviones, ¿verdad? Muchos de ustedes habrán abordado aviones, pero Guatemala no produce ni un avión. Pero los necesitamos, los satélites. Bueno, ya producimos uno, ¿verdad? Muy pequeñito, pero ahí está. Pero esos que andan por allá y nos sirven, no los podemos producir nosotros. Necesitamos de la relación comercial con otras sociedades, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, se da una división internacional del trabajo. ¿Qué lugar ocupa Guatemala en la división internacional del trabajo? Muchas veces hay un producto o hay productos que se producen en un circuito de países. No se agotan en un solo país. Por decirles el petróleo. Esas máquinas que extraen el petróleo posiblemente estén construidas, producidas en otro país, trasladadas en grandes barcos, porque son cuestiones inmensas, de otros países, desembarcadas en puertos utilizando maquinaria para bajar de otros países. Y esos toneles que se utilizan para, ¿verdad?, encapsular el petróleo, producidos en otros países también. Como ven, la relación es inmensa. Pero ese petróleo también se necesita en otros países. Y ahí no solo en su producción, ya hay diferentes países, nacionalidades, personas de diferentes nacionalidades interviniendo con nuestros actos. Vaya, y el petróleo, su exportación también, barcos de otros países. Puede que el barco sea una nacionalidad y el personal de otra nacionalidad o de muchas nacionalidades. Bueno, y las refinerías. Las refinerías también tienen acopio de maquinaria de otros países, etcétera. Y va ya no el petróleo, sino ya va el diésel, ya va la gasolina, etcétera. Miren. Solo en lo que respecta al petróleo, todo lo que hay. Y ningún país puede vivir sin los derivados de petróleo. Pero ningún país tampoco puede extraer y refinar el petróleo, solo él. Necesita del concurso de muchas sociedades diferentes. Y ahí está la división internacional del trabajo. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en esa transformación? ¿Qué parte de nuestra legislación se aplica en esa transformación? Pero también está la división internacional de la producción. Que de mi país participe en la producción de una mercancía.
¿Y qué produzco? ¿En atención a qué? A mi situación geográfica, a mi organización social, a mi tecnología, a la disponibilidad económica que tenemos para producir algo. Entonces también hay división internacional del trabajo, hay división internacional de la producción. No todos los países producen todo. ¿Se han dado cuenta? Estar ubicado por secciones, por zonas. ¿Qué producimos cada uno, verdad? ¿Y cómo? ¿Y cómo participamos en esa producción? ¿Participamos con nuestra tecnología o con nuestra mano de obra? ¿Con nuestra materia prima o con el producto terminado? Allá hay una división internacional de la producción. Y como ven ustedes, hay países que producen mucho más que otros. Miren a China, Estados Unidos, el Reino Unido. Son países enormes que tienen casi, ¿verdad?, un porcentaje altísimo de la producción de las mercancías del mundo. Bueno, pero hay otra división internacional a partir de la actividad económica. La división internacional de la distribución de bienes y servicios. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en la distribución de bienes y servicios a nivel planetario? El mundo dependerá de nosotros para las mercancías, para los servicios. Miren con esa parte tan grande de la distribución, de la división internacional de la distribución, que ahora por decir es Amazon, Alibaba. Enorme, ¿verdad? Y nosotros, los almacenes generales de depósito en otros países son enormes, ¿verdad? Entonces la actividad económica, como ustedes ven, también plantea un problema del derecho internacional privado. Aquí hay relaciones, como ustedes ven, inmensas dentro de la actividad privada, relacionados con la actividad económica, ¿verdad? Y dos elementos muy importantes se resaltan aquí. Un elemento de hecho, que es la actividad propiamente comercial internacional, ¿verdad?, el comercio internacional propiamente dicho, ¿verdad? Y aquí se dan relaciones jurídicas comerciales entre personas pertenecientes a diferentes sociedades, a diferentes países. Y otro elemento, el elemento de derecho, ¿verdad?, que es la coexistencia simultánea de diferentes legislaciones. Imagínense que hay en todo lo que pintamos, cuántas legislaciones a nivel de la actividad privada se relacionaban acá, en la actividad del petróleo, en la actividad de la distribución de bienes y servicios. Si ustedes ya han adquirido bienes y servicios, por eso se dan cuenta ustedes que incluso atraviesan diferentes países, ¿verdad? Diferentes países que van a confluir en un espacio determinado. Y eso también va a influir en la actividad de todos nosotros y va a dictar esas divisiones internacionales, ¿verdad?, que se dan a nivel privado. Esa división internacional del trabajo es a nivel privado, esa división internacional de la producción a nivel privado y esa relación internacional de distribución de bienes y servicios también se da a nivel privado. Claro que entran pues, los estados, ¿verdad?, con sus sistemas de gobierno, sus aduanas, sus aforos, sus impuestos, claro que sí. Pero hay actividad privada.
Entonces, estos tres elementos pues nos plantean el problema del derecho internacional privado. También vimos lo que son sus definiciones, ¿verdad? Analizamos algunas definiciones y sobresalen cuestiones muy importantes en estas definiciones. En primer lugar, y como punto toral, el elemento extranjero. No hay definición que no se refiera expresa o tácitamente al elemento extranjero. También la pluralidad de soberanías. Es otra situación muy importante que resalta ahí, ¿verdad? La pluralidad de soberanías manifestadas a través de la pluralidad de sistemas jurídicos. Y la exigencia de su solución. Eso nos deja el análisis de las diferentes definiciones de derecho internacional privado. Y aquí con el doctor Larios, pues él concluye en que la naturaleza del derecho internacional privado es ser una rama del derecho internacional en general. Y al decir una rama estamos afirmando que es autónoma. Tiene sus propios principios, sus propios estudiosos, sus propias reglas, sus propias fuentes, ¿verdad? Y venimos a ver aquí, pues, al final que hasta el propio nombre de nuestro curso, ¿verdad?, es bastante contradictorio, porque es internacional y es privado, y es derecho, pero no resuelve. Son cuestiones muy importantes. Entonces, es internacional por el medio en que se desenvuelve. Siempre va a estar el elemento extranjero. Pero es formal, ¿verdad? Desde el punto de vista formal, estamos hablando que es un derecho principalmente interno. Es un derecho nacional, estatal. Y es privado con relación a la actividad de los sujetos que en él intervienen. Los sujetos aquí están actuando en el ámbito privado. Y por eso su intención es regular la vida internacional privada de las personas. Y es un derecho porque es un conjunto de normas. Pues también son principios, también son reglas. Pero la norma pues es un poco diferente, ¿verdad? Pues después vamos a ver, vamos a recalcar en eso, ¿verdad? Son dispositivas, no son imperativas, ¿verdad? De aquí pasamos al otro tema, que es la causa de existencia del derecho internacional privado, que es la variedad legislativa y la naturaleza cosmopolita de la persona humana. Variedad legislativa, ya tenemos la certeza de la existencia de varias soberanías. Cada soberanía tiene una manifestación legislativa propia, ¿verdad? Crea su propio sistema jurídico, desde el constitucional hasta el individualizado, pasando por el ordinario y el reglamentario. Pero estas normas tienen un ámbito espacial de aplicación. Regularmente, subrayamos esto, regularmente, que es el territorio del Estado, que es su ámbito espacial natural de aplicación, ¿verdad? Pero en determinadas oportunidades, si vimos, ¿verdad?, puede sobrepasar esos límites. Y ahí es donde se acciona el derecho internacional privado, por esa pluralidad de legislaciones, ¿verdad? Y la naturaleza cosmopolita del ser humano, porque el ser humano pues muchas veces se traslada de un lugar a otro y tiene relación con elementos o individuos
de una sociedad diferente a la de él. ¿Verdad? De ahí vemos que la finalidad del derecho va a ser entonces señalar, indicar, dirigirnos hacia, pero no resuelve, ni homogeniza el derecho. El derecho individual privado lo armoniza. Lo armoniza bajo el respeto de la soberanía y dignidad de los estados. Por eso decimos que sus normas son indicativas. De ahí vimos lo que son sus características, ¿verdad? Que es un derecho interno, que es un derecho adjetivo, sui generis, que es un derecho particular, es privado, ¿verdad? Es un derecho positivo, es un derecho nacional, es un derecho prejudicial, un derecho público, es un derecho universal, es un derecho espacial. O sea, ese contenido, ¿verdad?, que tienes la norma jurídica como impero indicativa, no impero dispositiva ni atributiva, sino indicativa, va a encerrar todos esos elementos. Nos va a llevar hacia. Mire, derecho internacional privado, yo necesito saber si el señor X, que es extranjero, es capaz para celebrar un contrato. El derecho internacional privado no va a decir sí o no. El derecho internacional privado va a decirle, si usted desea averiguar si es capaz, diríjase, vaya a su ley personal de esta persona. La ley personal le va a indicar a usted si eso no es capaz. Yo no puedo, pero sí le indico dónde puede buscar. Por eso es impero indicativa, porque no está reconociendo derechos subjetivos ni imponiendo deberes jurídicos. Únicamente está procediendo a señalar. Entonces ya vamos a la ley personal de esta persona, ¿ah? Y ahí averiguamos si es capaz o no es capaz. A eso se le llama la norma material. De la norma de derecho internacional privado a la norma material. ¿Verdad? Entonces vemos que su contenido se extiende a todas las ramas del derecho, como vamos a ver posteriormente. Entonces entramos al tema que es fuentes del derecho internacional privado. Aquí en el libro del doctor Larios, vamos a basarnos básicamente en el libro del doctor Larios. Las fuentes son la ley interna, la costumbre, los tratados internacionales, la jurisprudencia, la doctrina y otros. A diferencia del derecho internacional privado, que en el derecho internacional privado su fuente principal es el tratado internacional. Eso lo vimos, ¿verdad? Y los tratados se negocian, se discuten, se suscriben, se ratifican, aunque sea una actividad interna, pero estamos dentro del derecho internacional privado. Y eso para el derecho internacional público es la fuente más importante. Pero para el derecho internacional privado, la fuente más importante va a ser la ley interna. La ley interna. Dice aquí el doctor, se refiere a la legislación propia de cada estado. Cada país tiene en su legislación interna normas para solucionar conflictos o concurrencia de leyes. Nosotros tenemos básicamente, y vamos a quedarnos solo en ello para no enredar más las cosas, en la ley del organismo judicial. ¿Verdad? Aquí, en el capítulo 2, que empieza en el artículo 24, dice incluso normas de derecho internacional privado. Esta es la fuente más importante del derecho internacional privado. La norma interna de cada estado nos va a decir cómo vamos a resolver nuestra situación, ¿verdad? Entonces, estas
es la fuente principal porque nuestra ley interna nos va a decir cómo vamos a resolver a la hora de toparnos con el elemento internacional privado. Si deseamos saber si es capaz, si deseamos saber la naturaleza de una institución, ¿qué naturaleza tiene? ¿Qué naturaleza tiene esa relación jurídica? Si necesitamos determinar si hay o no derechos adquiridos, si esos derechos adquiridos ya los posee esa persona. Si deseamos saber si un determinado bien puede ser poseído en propiedad por un extranjero, y recurrimos a esta norma. Si deseamos saber qué forma le vamos a dar a los contratos, o si un contrato proveniente del extranjero con una forma diferente puede ser válido. Todo ello y más, ¿verdad? Lo podemos solucionar a través de la aplicación de nuestra ley interna. Y todos los países, por consiguiente, también andarán igual, ¿verdad? Tienen su propia legislación para resolver estos problemas. También tenemos, aquí pusieron la costumbre, pero para mí, pero podría en segundo lugar, los tratados internacionales. El tratado internacional hoy por hoy está adquiriendo mucha importancia en el ámbito internacional privado, porque como ustedes ven, hemos tenido una convivencia internacional más estrecha. Las comunicaciones, los medios de transporte, la comunicación digital. Yo conocí a un patojo que estaba perdidamente enamorado de una muchacha que vivía en Argentina, ustedes. Y él no tenía ni para ir a Misco, ¿verdad? Pero ahí tenía su relación con esta muchacha, ¿verdad? Cuando en mi tiempo nunca se podía dar eso. ¿Verdad? Cuando yo estudié en la facultad, mucho menos en la primaria, imagínense. Yo en la década de los 70 estaba en la primaria. ¿Verdad? Que no había de esto. Hoy ya los patojos ya tienen novia en Suecia, en Finlandia, en la Patagonia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le haría, Lix? A ver. Se comunicaron por internet y ahí se conocieron, ¿verdad? Y saber, yo digo, saber si será la persona que sale en las fotos y se está poniendo la figura de otra persona, ¿verdad? Hasta ese problema, ese riesgo se corre, ¿verdad? Y yo nunca sé, que eso que está muy más cerca de una fantasía que una realidad, ¿verdad? Pero se pueden activar a través de las redes, ¿verdad? Sí, no se escucha nada. Tampoco escucho nada yo.
¿Aló? ¿Alguien por ahí? Hola, Yoshi. Hola, Brando, buenas noches. Compañero, buenas noches. Buenas noches. Bien, compañeros, creo que ya se restauró esto. Vamos a ver cuánto nos dura la alegría. Bien, estábamos hablando de los tratados internacionales, ¿verdad? Entonces, estas son, para mí, la segunda fuente más importante del derecho internacional privado, al contrario del derecho internacional público, que es la fuente más importante, ¿verdad? Y hay muchos tratados de derecho internacional privado, muchísimos. Aquí el doctor nos señala, por ejemplo, los tratados de La Haya, que son muy importantes, el Tratado de Derecho Internacional Privado para América, el Tratado de Bustamante, ¿verdad? El Código Bustamante, régimen legal para poderes o mandatos para ser utilizados en el extranjero, Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, fíjense ustedes, Convención Interamericana sobre el conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagarés, facturas. Y Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonios. Convenio sobre propiedad intelectual, ¿verdad? Tenemos aquí también este convenio sobre lo que le llamamos comúnmente la apostilla, ¿verdad ustedes? Que es el convenio suprimiendo la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, ¿no? Hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961 para documentos extranjeros, ¿verdad? Estos son tratados internacionales, como ven, muy importantes. Y no digamos los que se dan dentro de los tratados de libre comercio. O sea, esos son bastante abundantes, ¿verdad? De libre comercio, ¿verdad? Pero también tenemos como fuente del derecho internacional privado la costumbre. La costumbre también es una fuente importante. Dice, se entiende como el actuar o la repetición uniforme en el tiempo, ¿verdad? De ciertos usos o actos de contenido jurídico en la esfera de relaciones privadas de carácter internacional. Lo importante de esto, fíjense ustedes, es que muchas veces la costumbre sirve como de materia prima, de base, para elaborar los tratados. Es decir, que muchas veces los tratados captan, recogen la costumbre y la formalizan a través de norma jurídica. Entonces la costumbre es muy importante, ¿verdad? Y a través de la costumbre han nacido muchos principios del derecho internacional privado. Otra fuente del derecho es la jurisprudencia, tanto el fallo nacional como el fallo internacional, ¿verdad? Es un medio muy importante porque le da flexibilidad al derecho, ¿verdad? Mucha flexibilidad, mucha dinámica y además por la autoridad de las personas que intervienen en su formación. Acordémonos que la jurisprudencia la elaboran los tribunales de máxima jerarquía. Y los tribunales de máxima jerarquía están integrados por personas que llevan mucho ejercicio, muchos años en el ejercicio, tienen experiencia, conocimiento, son personas muy calificadas. Y actuando en cuerpos colegiados, mucho más, mucho más. También tenemos la doctrina. Aquí nos estamos refiriendo a los estudios realizados por los científicos del derecho. El derecho es una ciencia, ¿verdad?
Y los que estudian el derecho, pues son científicos del derecho, son estudiosos del derecho y pues elaboran sus obras o libros, hacen artículos de investigación, enciclopedias, se realizan congresos jurídicos, conferencias, simposios, seminarios, encuentros científicos, ¿verdad? Etcétera. Todo esto es doctrina y también es como fuente del derecho. Dentro de otras fuentes tenemos la tradición, dice, los estatutos, el derecho romano. Como es, el derecho romano se utilizó para empezar a realizar los primeros estudios científicos, ya propiamente científicos, del derecho internacional privado. Allá por el siglo XIII, siglo XIV, ¿verdad? Los científicos de esa época utilizaban al derecho romano como parámetro de interpretación, ¿no?, para elaborar los principios del derecho internacional privado. Todo esto pues nos ayuda a comprender las normas, nos ilustra, y muchas veces la historia de una figura jurídica nos da un panorama muy amplio y nos aclara muchas cosas. Fíjense ustedes que para estudiar las figuras, por ejemplo, el derecho civil, está Puig Peña, está Diego Espín Cánovas, está Jaime Guas, que son españoles, ¿verdad? Y Julien Bonecase, por decirles algo, que ellos le dedican un tomo, ¿verdad? Por ejemplo, a la familia, un tomo a las obligaciones, un tomo a las sucesiones, un tomo a los contratos. Imagínense, es un estudio profundo. Ahí le viene a ustedes historia, cómo nació la figura en el derecho romano, a qué se refería. Miren que es interesante, si ustedes pues ahondan en el derecho, busquen esos autores y se van a dar cuenta cómo les aclara su circunvisión histórica de estas figuras, y más que todo dentro del derecho romano, ¿verdad? Y todo esto pues nos viene a dar bases también para ir viendo las figuras de este derecho. Ahora, como el punto final es las relaciones del derecho internacional privado con otras ramas del derecho. El derecho es uno, ¿va ustedes? Y se ha ido dividiendo para facilitar su estudio, su aplicación, ¿verdad? Y se ha ido especializando cada rama dentro de una unidad, ¿verdad?, conceptual, lo que es el derecho. Entonces, el derecho internacional privado tampoco va a ser una rama exenta del derecho en sí, ¿verdad? Forma parte del derecho y tiene relación con otras ramas del derecho. Obviamente, como hemos estudiado nosotros, ¿verdad?, empezaríamos por verlo con el derecho constitucional. Muchos autores relacionan al derecho internacional privado iniciando del derecho ordinario, pero para mí es una gran falta que no lo relacionen con el derecho constitucional. ¿Por qué dicen ustedes? A ver. En primer lugar, porque somos un Estado. Somos un Estado que tenemos soberanía. Somos un Estado con soberanía que tenemos nuestro propio sistema jurídico. Y estas normas jurídicas en un momento determinado pueden ser aplicadas en otro lugar o pueden dar paso a la aplicación de una norma extranjera. Pero ese sistema tiene su base en la Constitución. También, por ser nuestra ley máxima, ninguna actividad privada puede contrariar nuestra Constitución, ni nuestra moral, ni nuestras costumbres, ¿verdad? Incluso tenemos un principio que se llama hermetismo del orden público, que dice lo siguiente, fíjense: no tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes
No importa su jerarquía, mucho menos las constitucionales. No, bueno, las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países. Leyes, disposiciones y sentencias de otros países, ni los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, que dicen, no tienen aplicación. Si contradicen la Constitución política de la República, y aquí hay algo directo con el derecho internacional privado, ¿se dan cuenta? Es decir, que ninguna actividad, ningún documento, ninguna disposición proveniente del extranjero puede contradecir ni afectar negativamente nuestra Constitución política. ¿Por qué? Porque la Constitución política y el derecho constitucional, ¿verdad?, que lo alimenta ahí, en la Constitución política, están plasmados los valores supremos de un Estado, de una nación, de una sociedad. Porque volvemos a lo que hablamos, ¿verdad? El derecho es un producto cultural. Y el producto cultural tiene una escala de valores. Los valores superiores se pondrán en la norma superior. Constitución. Porque también es ahí donde se determina la organización del Estado. Toda persona del extranjero va a venir a nuestra organización estatal, que está fundamentada en nuestra Constitución, y no puede contradecirla, no puede menoscabarla, no puede afectarla negativamente. ¿Verdad? Y porque también en nuestra Constitución está plasmado cómo se realiza el ejercicio del poder. ¿Cómo lo realizamos nosotros? A través de los poderes del Estado, ¿verdad? Esa es una explicación que estoy dando y está en la relación del derecho individual privado con otras ramas del derecho. Está el derecho constitucional ahí, ¿verdad? Ese es un tema que ahora desarrollé el doctor Larios para su libro. Ese tema lo desarrollé. Pero básicamente estamos hablando de eso, ¿verdad? De los valores supremos. Y nuestra Constitución también contiene artículos específicos, ¿verdad?, que abogan por la supremacía, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el artículo 175 y el 204, ¿verdad? El 175 y el 204, que hablan sobre la supremacía, los principios de legalidad o supremacía constitucional. Nos habla sobre vamos a ver aquí la Constitución. Fíjense, el artículo 46, ¿eh? Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Aquí nos está hablando de un actuar, ¿verdad? Y si traemos a cuenta que hay cantidades de tratados internacionales de carácter internacional privado, podemos ver sobre dónde podemos ubicar esa situación. Este artículo ha tenido mucha discusión. Se ha hablado que el derecho interno es del derecho ordinario para abajo. El derecho constitucional no puede ser menoscabado por nadie, ni puede prevalecer nadie sobre nuestra Constitución, ¿verdad? Porque en base a la Constitución, con base en la Constitución, es que realizamos, ¿verdad?, los tratados internacionales en materia de derecho internacional privado. Entonces, allá tenemos un parámetro muy importante.
El artículo 175, que nos habla sobre el principio, ¿verdad?, de supremacía, del principio de, ¿sí?, o superlegalidad constitucional. El principio de legalidad que le llamamos, dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Nadie, no ningún parámetro, ¿verdad?, puede menoscabar nuestra Constitución. Igual para la administración de justicia, ¿verdad? Ahí también existe el principio de supremacía constitucional, que toda administración de justicia debe hacerse con observancia de los parámetros constitucionales. Y todo ello tiene relación con el derecho internacional privado. Pero también hay otras situaciones, ¿verdad?, que nos llevan, por ejemplo, el artículo 123 constitucional. Solo los guatemaltecos de origen, etcétera, ¿verdad?, podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja 15 kilómetros de las fronteras. Hay una norma exacta de derecho internacional privado. Viene un extranjero a Guatemala, determinados que tiene capacidad jurídica por contratar, tiene capacidad económica para comprar por el precio, pero si el bien está ubicado en la faja de estos 15 kilómetros, no puede comprar. Derecho internacional privado. ¿Se dan cuenta? Hay limitaciones. Pero también hay otras. Imaginen ustedes, el derecho de petición en materia política. Dice el artículo 137 constitucional. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Exclusivamente a los guatemaltecos. Con el derecho civil no se diga, ¿verdad? La capacidad, las relaciones de familia, el modo de adquirir la propiedad, los contratos, las obligaciones, todo ello puede darse con el elemento extranjero. Con el derecho penal partimos de algo muy básico, aunque después vamos a ver que es un poco más amplio, pero por hoy vamos a quedarnos en esta situación, que las normas de derecho penal son eminentemente territoriales. Es decir, se aplican a todos los que se encuentren en el territorio nacional sin importar su nacionalidad. Si usted le quita la vida a alguien, comete el delito de homicidio. No importa que sea guatemalteco, estadounidense, suizo, africano, no importa. Si usted afecta en su patrimonio a otra persona abusando del grado de confianza que le tiene, comete un delito. No importa a usted que sea norteamericano, suramericano, centroamericano, guatemalteco, europeo, asiático, ¿verdad? Esas normas se aplican por igual a cuantos residen en el territorio. La tipificación del delito va a ser lo mismo, con sus agravantes, con sus eximentes. Con el derecho procesal, también la forma de llevar el proceso. Cómo se recibe la prueba. El principio de cosa juzgada. Imagínense qué importante. Una sentencia dictada en otro país puede servir como excepción de cosa juzgada para el nuestro, entre otros, ¿se dan cuenta? Hay relación. Y ejecución de sentencias extranjeras. Con el derecho notarial, en primer lugar, nosotros como notario tenemos un tema muy importante de derecho internacional privado si está el elemento extranjero, por ejemplo, una persona extranjera. Determinar la capacidad. Cuando nosotros estamos determinando la capacidad de un extranjero para contratar, estamos aplicando el derecho internacional privado. Pero también la forma de los contratos. Requisitos de los documentos provenientes del extranjero, documentos expedidos por autoridades administrativas de otros estados. Muchas veces vamos a tener que calificar esos documentos en nuestra actividad notarial. ¿Ven? Hay relación. Con el derecho laboral, principalmente extranjeros contratados en Guatemala,
máximo extranjeros, máximo de salarios que en conjunto se les puede dar, y de guatemaltecos contratados para trabajar en el extranjero. También, problema importante. Con el derecho marítimo, ¿verdad? Nacionalidad de los buques. Ese es derecho internacional privado. Nacionalidad de los buques. Contratos de transporte, transporte multimodal, ¿verdad? En la que interviene el marítimo, ¿verdad? Accidentes, abordajes, contratos, contratos de ajuste, contratos de fletamento, naufragios, todo lo que puede haber con el derecho internacional marítimo. Con el derecho aéreo también, ¿verdad? Nacionalidad de las aeronaves, nacimiento en las aeronaves. Muchas veces nacen en los aviones. ¿Qué nacionalidad va a tener esta persona? ¿Qué nacionalidad? Van volando, ¿verdad? Cualquier país, en una nave de otro país, con una tripulación de un país posiblemente diferente nacionalidad, todos los personal de vuelo, etcétera. El derecho aéreo, con el derecho espacial, ¿verdad? Caída de objetos espaciales, nacionalidad de los objetos espaciales, satélites, interferencias. Con el derecho administrativo, principalmente en las concesiones. Con el derecho mercantil, no digamos, ¿verdad? Calidad de comerciante, cualidad de comerciante. ¿Qué diferencia hay entre calidad de comerciante y cualidad de comerciante? Ahí me lo dice. No es lo mismo. Calidad de comerciante, cualidad de comerciante, títulos de crédito, quiebras, fuerza probatoria, actividad en los títulos de crédito, por ejemplo, una letra de cambio que se crea en Guatemala, que se avala en Honduras para ser pagada en Costa Rica. Y de hecho se da. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué podemos hacer? Derecho internacional privado. Y con el derecho internacional público vamos a ver entre semejanzas y diferencias. Semejanzas en cuanto a ambos descansan en la comunidad jurídica internacional, en la coexistencia pacífica de los pueblos y en la búsqueda de la seguridad jurídica. Diferencias en cuanto a su... no, pero hay una relación. Esta no la tiene el doctor Larios, yo se la voy a decir. Hay una relación. Hay semejanzas y hay relación. Y de ahí hay diferencias. ¿Cuál es la relación? Es una relación muy importante entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. En la creación del derecho internacional privado a través de los tratados internacionales. Hay una relación grandísima, fuerte, entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. En la creación del derecho internacional privado, en la creación internacional del derecho internacional privado a través de los tratados. Porque la convocatoria, los nombramientos, la acreditación, la negociación, la suscripción de los tratados y el nacimiento del tratado en sí se da dentro del derecho internacional público. Dentro del derecho internacional público. Aunque se cree norma de derecho internacional privado. Todos esos tratados que vimos sobre pagarés, sobre letras de cambio, sobre edad mínima para contraer matrimonio, sobre recepción de pruebas, esos son tratados internacionales de materia de derecho internacional privado, pero que fueron elaborados, suscritos dentro del derecho internacional público. Aquí se da una relación simbiótica, hablando químicamente, en términos químicos, una relación simbiótica entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Nace dentro del derecho internacional público para manifestarse en el derecho internacional privado a través de la norma creada. Bueno, tres diferencias en cuanto a su objeto y sujeto, ¿verdad? Unos, los estados, y los otros, los particulares. Sus fuentes, vimos la fuente principal en uno, en los tratados internacionales de derecho público, en el otro, la ley interna, el derecho internacional privado. Las sanciones, el derecho internacional público no tiene un superior, salvo la acción concertada, los derechos, la acción concertada de los estados, que puede ser
que eran bloqueos, ¿verdad? Embargos, cuarentenas, etcétera, ¿verdad? A cambio, el privado basa la sanción en el poder judicial de cada estado, en su legislación interna. Y también va a determinar su jurisdicción. Los órganos, el público no admite otro que los estados. El privado queda bajo la jurisdicción de la ley interna de cada estado. Bien, como ven, es bastante amplio, ¿verdad? Pero ahorita ya estamos conociendo más este derecho. El tema siguiente va a ser bosquejo histórico. Esto lo vamos a dejar para la otra clase, ¿verdad? Yo sí les pido que me lean esto que es bosquejo histórico, si me hicieran el favor, porque es muy importante que lo lean para que podamos avanzar. ¿Y por qué es importante? Porque ahí vamos a ver cómo nacen algunos principios del derecho internacional privado que vemos aún hoy en día. Así que me despido, jóvenes, y muchas gracias por su atención. Pasen muy buena noche. Con su permiso. Propio Lic, feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lic.